Estás viendo Travesía Agropecuaria. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio periodístico agropecuario a través de Canal de los Llanos en YouTube. Este capítulo lo hemos generado desde la altillanura colombiana, exactamente desde la finca Taluma, que es un centro de investigaciones de Agrosavia, donde la constante siempre es buscar y experimentar sobre nuevos modelos de producción agrícola y ganadera. Es por eso que hoy vamos a hablar del modelo de producción agrosilvopastoril, que tiene varios componentes que se articulan eficientemente, no solamente para obtener una buena producción ganadera, sino también para mitigar el impacto del calentamiento global. Pero eso lo vamos a ver con uno de los investigadores de Agrosavia. Antecitos, quiero agradecerle a todos los amigos que se han suscrito a Canal de los Llanos en YouTube y a los que nos ven por primera vez. Les invitamos para que se suscriban a Canal de los Llanos en YouTube, activen la campanita de notificaciones y de esta manera apoyan este proyecto periodístico agropecuario que fomenta los diálogos y saberes del campo en el propósito de mejorar la producción agropecuaria. Esta es Travesía Agropecuaria. Sean bienvenidos. He venido conociendo una nueva expresión, la verdad para mí es nueva. Lo de silvopastoril lo conozco desde hace 10 años, por mencionar alguna fecha. Ustedes ahora en Taluma están hablando de agrosilvopastoril. ¿Qué implica ello? Bueno, definitivamente esto implica la asociación de diferentes componentes. En este caso, el componente agrícola, el componente arbóreo, el componente herbáceo y obviamente el componente animal. Quiere decir que además de los mismos árboles, cuando hablamos de silvopastoril, se va a generar agricultura que genera, repito, beneficios económicos y sociales, porque hay alimentos, una producción no solamente para consumirla, sino incluso con algunos excedentes que se pueden comercializar. Sí, el hecho de construir un sistema trae ventajas desde el punto de vista de cada uno de los componentes del sistema, tanto en la parte ambiental como en la parte productiva, como en la parte económica de cada uno de los productores que tienen estos sistemas. Los sistemas inician simplemente con cultivos donde se establece al tiempo un forraje. ¿Cuáles cultivos? Sí, y normalmente los cultivos que utilizamos puede ser iniciar con arroz, con soya, con cultivos semestrales, nuestro sorgo JJT18, que es un sorgo forrajero que está ampliamente difundido ya entre los ganaderos y se está utilizando especialmente para forrajes de conservación para las épocas críticas. Mencionó usted un tema que nos interesa muchísimo desarrollar y sobre todo propender porque los ganaderos y agricultores lo saquen avante. Tiene que ver con la manera como se contrarresta esa falta de alimentación en las épocas críticas. Con nombre propio, el verano en los llanos orientales es supremamente crítico y puede afectar drásticamente el buen desarrollo de los ganados. ¿Se está trabajando ahí con qué sistemas? No, definitivamente el sistema agrosilvopastoril los convoca a todos. Y al nosotros producir un forraje de conservación, nosotros logramos mantener las condiciones corporales de los ganados. Al mantener las condiciones corporales de los ganados y especialmente las hembras, nosotros logramos que nuestros parámetros reproductivos aumenten, logramos que nuestras hembras tengan mejores producciones lácteas y obviamente mejores pesos al destete, y eso se empieza a ver reflejado en la expresión de las genéticas que cada uno tenemos en nuestras fincas. Definitivamente este conjunto trae unos beneficios muy importantes para cada una de las áreas de la zootecnia. ¿Trabajan con silo y con heno?
Especialmente trabajamos con silo, porque estos son materiales para conservación. Entonces hacemos el ensilaje, puede ser con maíz o puede ser con sorgo, pero en este momento estamos trabajando muy bien porque el sorgo nos está produciendo entre 30 a 40 toneladas dependiendo de la calidad de los suelos, de los manejos agronómicos que se le den, de que se lleve hasta un segundo corte que este material lo permite. Entonces todas estas situaciones son las que nos pueden llevar a esa pequeña variación, pero es absolutamente exitoso por parte de los productores porque ellos lo han tomado porque es un sorgo que por su condición él permite picarse mucho mejor, como pica mejor, entonces él se compacta mejor, se conserva mejor y tiene muy buena palatabilidad y los animales lo consumen muy bien. No en balde se denominan sorgos dulces, sorgos forrajeros. Y lo que tiene que ver con el porcentaje de taninos, ¿cómo juega este elemento? Bueno, los sorgos que eran comerciales para grano, que antes se utilizaban especialmente para la industria de alimentos, eran sorgos de color. Este es un sorgo blanco que tiene muy bajos contenidos de taninos y obviamente esos factores antinutricionales no los vamos a tener en estas conservaciones de forraje. Que no se quede solamente lo de lo silvopastoril, en un lenguaje, en un discurso retórico y, por qué no decirlo, hasta romanticón. ¿Cuál es el beneficio que prestan estos árboles en eso de la silvicultura y en eso de estos manejos, para beneficio del ganado y de los ganaderos? Bueno, el árbol tiene una serie de beneficios que algunos son para los ganados, algunos son para el componente suelo, algunos son para el productor desde el punto de vista de producir madera, de disminuir la presión sobre el bosque nativo, de las posibilidades que ejerce el árbol en su forma de desarrollo, de movilizar nutrientes de zonas más profundas del suelo hacia zonas más superiores y obviamente cómo se realiza el reciclaje de nutrientes en las zonas donde hay árboles, obviamente toda la entomofauna, toda la fauna del suelo, la fauna como biodiversidad misma de aves y otras especies que se mueven dentro de estos espacios donde tenemos árboles y obviamente lo que estamos hablando de los temas importantes de captura de carbono y cómo nosotros podemos hacer que los sistemas productivos ganaderos por sí mismos empiecen a complementarse y a ayudar a la remediación de su impacto. ¿Juega papel importante el ramoneo? Nuestros sistemas silvopastoriles no funcionan de la misma manera que los silvopastoriles que tienen los amigos de la zona de la costa atlántica. Ellos tienen especies que funcionan muy bien en ramoneo. Nosotros tenemos hasta ahora algunas especies que no son arbóreas, que son arbustivas como la Cratilia argentea, que es una de las especies que a veces utilizamos. Pero pensar en que nuestros árboles tienen la capacidad de producir la biomasa para alimentar ganados a partir de árboles, realmente no lo estamos haciendo, pero sí lo utilizamos porque aquí tenemos problemas de estrés térmico y eso tiene impactos muy graves sobre la producción animal que están alrededor del 20 y hasta más del 20%. Mejor dicho, un factor importante es que generan sombrío. Sí, estos son lo que nosotros hemos llamado productos no maderables. La sombra, el confort animal, pero definitivamente el árbol va mucho más allá del confort.